La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Vamos a cuidar. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Iniciamos cuando son las 7 de la mañana con 1 minuto. Este día vamos a hacer una evaluación del tema comunicacional del gobierno, un análisis. Nuestra invitada de hoy es Ivonne Rivera, catedrática del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Le damos la bienvenida. Qué gusto que nos acompañe, Ivonne. Muchas gracias. Primero le doy la bienvenida a todas las personas que siempre nos escuchan. Es un deleite venir a la YSUCA por las participaciones de su audiencia y agradezco a la radio pues el espacio para hablar de temas que, aunque son sumamente importantes ahorita, casi no se están poniendo en agenda, ¿verdad? Así es, casi no hablamos de eso y ese es pues el objetivo, hablar sobre este tipo de temas importantes para la gente. Recuerde que esa entrevista se está transmitiendo también a través de Facebook Live, por ahí nos puede seguir y a la hora de la pausa también dejarnos sus comentarios y sus preguntas. Comenzamos de lleno. Cada día, Ivonne, estamos viendo diferentes estrategias de comunicación de parte de este gobierno que tienen impacto en la gente porque de alguna manera los lleva a tomar ciertas actitudes, ¿verdad? A tomar decisiones también basado en esto que se les está informando. Hablemos sobre esto desde su punto de vista, ¿cómo está comunicando el gobierno? Mire, la estrategia de comunicación es exitosa, definitivamente, ¿verdad? Eso sí, no lo podemos negar. ¿Por qué? Y es ahí donde quiero que los oyentes de la YSUCA entablen un diálogo con nosotros en el sentido de que no solo hablamos de una estrategia que transmite información, que sí es exitosa la transmisión de información, porque si nos fijamos, todos los mensajes son prácticamente los mismos, están diseñados para que exista como un enjambre de un mensaje o un tema que quieren posicionar y posteriormente que la gente se quede hablando de eso, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces, pero eso es una parte del proceso, pero también tenemos que entender qué es lo que hace y qué es lo que genera que los mensajes sean virales, ¿verdad? Que esos mensajes están trabajando como una comunicación como cultura. ¿En qué sentido? Los mensajes no solo están en medios de comunicación, sino que están diseñados para que nosotros generemos reacciones con respecto a ellos. Por ejemplo, apelan a nuestras decepciones, apelan a nuestras emociones, apelan a temas que nos tocan cotidianamente y nos redactan los mensajes, sobre todo en redes sociales, de tal manera que confirman nuestras visiones de mundo o las contrastan, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hablo de mi finado padre, ¿verdad? Que ya tenía los 92 años, yo estudiando en la UCA y mi padre siempre compró el diario de hoy, siempre. Entonces, cada vez que leí el diario de hoy, venía y me hablaba mi estudiante UCA, ¿verdad? De primero, segundo año, y me decía, ¿ya viste lo que hizo tal funcionario? En aquel tiempo era el doctor Silva, que era el alcalde. Mirá lo que están haciendo los de izquierda y que no sé qué. Yo, vaya, papá, primera pregunta, ¿dónde leyó eso, papá? En el diario de hoy, me decía, y ahí entendí que cada salvadoreño elige el medio que confirma su visión de mundo. Por lo tanto, si yo estoy de acuerdo con los mensajes, con todo lo que está sucediendo, yo solo me voy a exponer a los medios que me soban, que me hacen sentir bien y me dicen es lo correcto, ¿verdad? Lo que estás pensando, lo que estás creyendo y lo que esta administración pública está haciendo. Sin embargo, si yo contrasto y veo otro tipo de medios de comunicación, escucho la YSUCA, veo otro tipo de noticieros, leo otro tipo de periódicos que están en redes sociales, ¿verdad? Periódicos, no estamos hablando de páginas de contenido. Ahí sí yo hago una distinción clara, ¿verdad? ¿Por qué digo periódicos y no páginas de contenido? Porque en muchos lugares muchos medios siempre ponen la información opuesta justo para que reaccionemos. O sea, ellos fomentan la polarización. Entonces, si yo leo
estos medios, también me voy a ver confirmado que lo que esta administración está haciendo no es correcto. Entonces, hay que entender que esa estrategia, precisamente, el éxito es que han sabido conocer a los ciudadanos lo que los ciudadanos esperan o esperaban y no fue cumplido del sistema de partidos, del sistema de representación, y enmarcan sus mensajes para generar esas reacciones entre nosotros. Ese es uno de los aspectos que hay que contemplar. Todo esto, Ivonne, entonces nos lleva a pensar, a creer que este tipo de estrategias de comunicación son estrategias bien planificadas, no son improvisadas. No, de ninguna manera. Siempre habíamos dicho desde antes que este gobierno llegara al poder, se posicionara y la gente eligiera por esto. Habíamos dicho que era bien interesante cómo desde un principio se montó una estrategia, por ejemplo, y eso es una parte, porque esta estrategia está caracterizada por narrativas, historias que nos cuentan. ¿Cómo historias que nos cuentan? ¿Por qué a través del tiempo este país nunca nos ha pertenecido, verdad? Y que por eso los acuerdos de paz no fueron la verdadera liberación de los salvadoreños, no nos tenemos que ir más atrás y por lo tanto, conclusión, hay que cambiar el sistema. ¿Verdad? Entonces, en este sentido son sumamente exitosos para monitorear, ¿verdad? Yo creo que es la administración pública más exitosa en monitorear lo que la gente quiere escuchar y a partir de eso brindar soluciones. Por eso en muchas instancias se define esta estrategia de comunicación y la administración pública como muy eficiente, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que está debajo? Y como comunicadores UCA, ¿verdad? Con pensamiento crítico, nosotros siempre somos responsables frente a un político, a otro, un partido y de otro, de contrastar lo que se nos está diciendo. Entonces juegan con historias, que es lo que más rápido se le queda a la gente, ¿verdad? Cuando le dicen, mire, dentro de esa narrativa está el bueno y el malo. ¿Quién es el bueno? Esta persona, esta figura pública. ¿Y quién es el malo? Los que están en contra de él. Entonces, en términos de comunicación, todo comenzó con, quiero ver, el partido de los corruptos, los mismos de siempre. Si usted, a la gente le suena eso todavía, y lo siguen utilizando, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Porque están minando, están recordando constantemente el odio, la decepción que las personas tuvieron desde los gobiernos anteriores que habíamos tenido. Y les voy a decir un dato muy interesante. Si nosotros buscamos históricamente en presidentes anteriores, ustedes saben que la decepción de las personas ya venía con respecto a la comunicación de los partidos y con respecto a la manera en cómo la decepción hacia el sistema de partidos venía ya desde el gobierno de Calderón Sol. Les invito a que vean el repositorio UCA, ahí están las secas, busquen por presidente y ahí van a encontrar que básicamente todo esto ha sido como que se puso el fermento de todo. Y estratégicamente esta administración pública vino y le sacó provecho. Y así tenemos la narrativa de los amigos y los enemigos, y entonces algunos medios son enemigos, ¿verdad? Ellos son, ¿cómo se llama? Y eso están basadas en información que es hasta confirmada, ¿verdad? Ellos se hicieron, ya no fueron de izquierda, vendieron el país, se convirtieron. Entonces, toda la decepción de las personas, porque les habían tratado de vender un candidato, pero esa venta de ese concepto en términos de publicidad no fue muy eficiente, que se diga, ¿verdad? Y potenciaron todo eso y diseñaron una estrategia de comunicación basada en narrativas, en metáforas de cómo le llamamos a la gente, ¿verdad? De cómo la gente entiende las cosas y también, ¿por qué no?, en argumentos. Entonces tenemos que a la gente le cuadraron esos mensajes y la gente respondió al llamado que hizo en este caso este político y tenemos ahora los resultados que fueron, por decirlo de alguna manera, puestos entre paréntesis por el COVID, ¿verdad? Porque este gobierno desde su primera administración, desde sus inicios, sabía que su estrategia era la seguridad para los salvadoreños, porque ese es uno de los principales problemas que ha detectado las encuestas de la UCA históricamente y otras también, y entonces su bandera es la seguridad para los salvadoreños.
¿Qué implica eso? Pues hay que hacer el análisis de los mensajes. Está igual que dará. Sí, así es. ¿Qué papel juega en esto el uso de lo que decíamos, imágenes, colores, música de fondo incluso? Mire, importantísimo, porque estamos hablando ahorita que, por ejemplo, ¿por qué la audiencia expliquémoslo así? Cada generación de televidentes, de radioescuchas, es hija de un determinado periodo en el que predominaba un medio, ¿verdad? Por ejemplo, mi papá era cultura impresa. Entonces, sus referencias eran los periódicos. Mi mamá, por ejemplo, que es un poco más joven que él, ya tiene 92 años, hablando de juventudes, es más radio. Entonces, a mi mamá los mensajes le entran por el oído. Ella escucha, etcétera, y reflexiona y piensa. Por ejemplo, yo no sé si usted, soy de la generación de la televisión, ¿verdad? Entonces a mí me encanta ver televisión y la televisión tenía una estética, y fíjese que es bien interesante esto. ¿Por qué? Porque reportan académicos que la búsqueda de la información de política, por ejemplo, comenzó cuando los presidentes comenzaron a ir a estos programas de variedades. Por ejemplo, el presidente Clinton fue a tocar el saxo a un programa. Y la Mara dijo, ¡ay, qué popular! Y entonces el presidente ve más cercano a la gente. Obama, por ejemplo, mucho después, vino y creó cuentas de redes sociales para sacarse a sí mismo en situaciones de la vida cotidiana. De tal manera que ahora pensamos en Obama, pensamos en la esposa, pensamos en sus hipótesis. Ve, funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las redes? En las redes tenemos la lógica del videojuego, ahora con los jóvenes. Tenemos la lógica de las películas de Hollywood. Tenemos la lógica de la canción que nos apela para sentir emociones. Es como una producción de video sumamente increíble que lo que quiere hacer es generar impacto en nosotros, pero nos informan. Yo he visto muchas cuentas que solo ponen el videíto, sale una persona, la musiquita motivacional, así como las estafas, vea. También las estafas estas piramidales, ven, comparte con nosotros, conviértete en el entrepreneur de estos tiempos. E incluso me han reportado, porque tengo un estudiante trabajando ese tema, me han reportado que son conocidos los que le escriben a usted, que tienen años de no escribirle a sus propias cuentas, usted le da clic y ya violentan todo su teléfono. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las imágenes son creadas sobre todo del Plan Control Territorial, ¿verdad? Son creadas para, cuando yo las veo, porque mi hijo juega videojuegos, yo ve, ese parece el Black Ops PS. O sea que es un juego de la PlayStation en el que usted revive momentos de la historia en términos de guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Y usted ve aquello y dice, uy, en términos de comunicación, eso es lo que caracterizó la comunicación de algunas cuentas de seguridad el año pasado, ¿verdad? Que nos mostraban, eran pequeños videos que contribuían a toda mire, los encontramos hasta cuando están en el baño. Todavía ayer, ¿verdad? Los encontramos hasta que iba en un ataúd, ¿verdad? Y uno veía los videos y decía, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Esto es realidad? ¿O esto qué onda? Entonces uno se queda con la duda. Entonces, la semiótica, porque así le llamamos, ¿verdad? O sea, la construcción de las imágenes es exitosísima. ¿Por qué? Porque apela, hay que preguntarnos, ¿para quién se dirige esto? ¿Se dirige para mí, que tengo casi 50 años? ¿Se dirige para usted, que puede tener muchos menos? ¿O se dirige para el cipote que está detrás de los controles, que puede tener como unos 20 y pico? Y uno dice, para mí no es. Eso es lo que hay que pensar. ¿A quién está apelando esto? ¿Verdad? ¿A quién? Porque si usted lo ve como el soldado, incluso en las imágenes de la independencia, ¿verdad? Que ve al soldado así todo digno, porque esas imágenes impactan. ¿Ves? En qué orden, que etcétera, etcétera. Entonces lo ve e impactan y nos generan una actitud positiva para ser más susceptibles para aceptar el contenido. Y uno dice, quizá, vea. ¿Ve? O sea, por eso yo le hablaba de la comunicación como cultura. Toda la imaginería se utiliza en función de que nosotros los ciudadanos tengamos una visión más que nos prepare la mente, los valores, los prejuicios para aceptar el mensaje y que yo diga, puede ser. Y con base en eso se construyen los demás elementos de la estrategia. Sí, y estos mensajes, Ivonne, ahorita que menciona usted este tema de los militares y lo del Plan Control Territorial,
Estos mensajes también son planificados para salir en algún momento en particular. Recuerdo, por ejemplo, cuando se hablaba y hubo muchas críticas de esto, de la militarización, por ejemplo, cercos militares y todo esto. Inmediatamente después vemos videos del ministro de Defensa jugando un partido de fútbol, Así ¿verdad? Con niños de la comunidad. Entonces, digamos, hay un momento específico en el que se lanzan también estos mensajes para lograr un efecto determinado. Fíjese que sí, ¿verdad? Y es específicamente por eso es exitosísimo toda la estrategia, porque nos preparan. O sea, en términos de mercadeo, esa es una campaña de expectación. Entonces, ¿cómo expectación? Ay, mira, aquí está pasando. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente un día en el cual yo vi en TCS, porque yo me levanto, ay, perdón que pero es lo que uno sintoniza en la mañana, y una de las primeras noticias virales fue que un ciudadano se pasó llevando un gestor de tráfico. Y uno dice, puya, se enoja y ve cómo son. Y entonces luego de esto, si usted ve, o sea, y ahí es el ejercicio que uno tiene que hacer, porque yo no solo sigo una cuenta, yo sigo un montón de cosas en redes. Comienzo a ver, el día se desenvolvió en torno a eso, otras violaciones que cometían las personas, siempre las quejas de los buses, que los ciudadanos tienen razón, no significa que no la tengan, y de repente, el señor preso porque se lo llevaron preso, y yo, espérense, ¿y aquí qué pasó? Entonces, me fui a documentar, es decir, como ya fue suficiente, los atropellos somos efectivos. Entonces, varias gente ya me ha reportado también durante el COVID, miren, no me han traído mi medicina, que se quejan en redes sociales, etiquetan a las cuentas y en 2-3 horas ya tienen resuelto el problema y la gente ya postea, les agradecemos mucho por haber sido tan eficientes. Entonces, es como el problema, como que están observando, en términos de comunicación eso es clave, como cuando la mamá, ponga, porque ya me dijeron mis alumnos que les encanta que les hable así, ¿verdad? Que entonces viene uno, va a ir al colegio y no tiene cuaderno. La mamá observa, solo dice, ya se me va a acabar el cuaderno, dicen los hijos, la mamá observa, monitorea y de repente, justo cuando ya se acabó, bien, aquí está hijo, te traje el cuaderno. ¿Ve? Entonces, esa imagen de efectividad, mi mamá está pendiente de todo, mi mamá, eso es lo que fomenta estas cuestiones. ¿Pueden ser construidas? Sí. ¿Pueden no serlo? ¿Pueden ser espontáneas? También. Entonces, ve, es lo que nos genera la duda. ¿Cómo sabemos en esa maraña de información que son las redes sociales? ¿Cómo sabemos de dónde viene, si la cuenta es real? Porque mucha gente la ve como reales. Precisamente yo ayer me reía porque, por ejemplo, era de estas cuentas que tienen la foto de cipota bien bonita, ¿verdad? Y entonces la cipota no me acuerdo qué comentario hacía y viene el caballero, porque era un caballero. A mí me encantaría invitarla a salir. Le decía el perfil, ¿verdad? Yo, ay, Dios mío, y esta gente se dará cuenta de que esos son perfiles falsos creados, que esas personas no son reales. Entonces, hay mucho trabajo por hacer con respecto a yo, ciudadana, qué es lo que veo, qué es lo que considero como real, qué es lo que considero como no real, y decir, bueno, voy a ser presa de esta ilusión que me están generando. Entonces ahí entra en juego precisamente lo que usted planteaba. Sí. Frente a esta estrategia de comunicación del gobierno y frente a esta desinformación también que se genera en todo esto, Ivonne, ¿cómo el resto de entidades de la sociedad, organizaciones de la sociedad civil, a la par de todo esto, también nos genera a la ciudadanía datos que sí son reales, datos que sí contribuyen a los ciudadanos a abrirnos el pensamiento, a ser un poco más críticos, a cuestionarnos? ¿Sí tenemos ese balance? Tenemos y no tenemos, porque por ejemplo creo yo que uno de los temas más importantes el año pasado fue, por ejemplo, la criminalización de las personas que informan sobre temas de riesgo, seguridad, o sea, y el tema de pandillas, ¿verdad? Que eso creo que fue un elemento clave. Hay nuevas normativas, hay artículos que limitan a los medios a hablar de esto y no hablarlo. Y fíjese que es bien interesante, porque si nosotros estamos bien informados, nosotros vemos, hay una cosa que se llama el índice de Chapultepec. Y en ese índice de Chapultepec se monitorea la libertad de expresión, ¿verdad? Y la libertad de prensa en el país. Y aunque El Salvador, por ejemplo, se ubica en la posición, como quiero ver si vean aquí, en la posición 20,
no ha bajado mucho, ¿verdad? No, en la posición 18, justo abajo de Guatemala, ¿verdad? Que es como, ¿qué quiere decir esto? O sea, que hay como cierta interferencia, ¿verdad? O sea, como que hay ciertos límites a la información pública y estamos ya llegando, solo estamos a una posición de llegar al nivel de Venezuela, al nivel de Nicaragua. O sea que el país todavía no se han dado tantas cosas, ¿verdad? O sea, tantos límites, se reportan datos, pero estadísticamente hablando no son suficientes como para decir, mire qué fregado está esto. Entonces, esa es la situación. También, ¿qué tenemos? Tenemos que hay dos tipos de medios, o sea, también tenemos que hay medios independientes, pero algunos medios independientes cubren la información bajo la lógica de amigos y enemigos. Y fíjese que esto es curioso porque lo han aprendido estudiantes de cuarto año, hicieron un análisis de medios, compararon prensa tradicional, compararon la prensa de esta administración, ¿verdad? Compararon medios digitales independientes también. ¿Qué encontraron sobre el tema del agua? Bien interesante, los hipótesis dijeron, mire Ivonne, fíjese que encontramos lo mismo en los dos lados, como lo mismo. Lo mismo vaya. Desde el periódico oficial, desde el discurso oficial, ¿qué tenemos? El amigo y el enemigo. ¿Cómo les dije así? Pues el amigo es la administración pública que vela por los recursos naturales, que los protege, y los enemigos son las organizaciones de la sociedad civil. De veras, vaya, cuéntenme lo otro. Pues los otros medios, Ivonne, igual están posicionando los temas como amigos y enemigos, pero el enemigo es al revés. En algunas coberturas sobre el tema del agua en los medios digitales, ¿verdad? O sea, independientes, el enemigo era la administración pública, el gobierno. Y luego el amigo eran las organizaciones de la sociedad civil. Y concluían mis estudiantes que en ninguno de los dos casos se hablaba de que el problema del agua es un problema que lo tenemos aquí en la nuca, Marce, como dice el meme, ¿verdad? En primer lugar. Y que en segundo lugar es un problema estructural. ¿Cómo estructural? La crisis hídrica que se nos viene por no proteger el medio ambiente, por las prácticas depredadoras, ni siquiera se mencionaba. ¿Ve? Entonces, ahí tenemos, sí, están haciendo trabajo de cobertura, pero ¿hasta qué punto ese trabajo de cobertura contribuye a formar parte de la misma narrativa oficial, que es construir amigos y enemigos? Y usted se fija en un patrón bien interesante. Entonces, ¿estamos realmente haciendo el ejercicio de nuestras coberturas informativas? Si estamos fomentando lo mismo, amigos y enemigos, sobre todo cuando la gente considera, porque se ha marcado desde el 2019, que el enemigo es el que no respalda todas las decisiones de la administración. Estamos haciendo lo mismo y estamos presos, bueno, los medios, yo trabajo en medios, los medios son presos de esa narrativa que fortalece la narrativa oficial. Hay intentos bien interesantes también. Por ejemplo, una de las cosas que nos ha traído la cobertura de este evento, ¿verdad? Por decirlo, del régimen de excepción, ha sido que algunos medios han evidenciado tendencias bien serias. Por ejemplo, la feminización del régimen de excepción. ¿Quiénes son las encargadas? Y eso no lo digo porque lo leí, sino también porque lo vi, ¿verdad? En mi colonia hay una pequeña cancha, allá van las mamás detrás de los hipotes, andar detrás de él, andarlos viendo. Cuando anden los hipotes, recorrían tranquilos e iban. Allá van las mamás a cuidar a los bichos, allá van las mamás a dejarlos al colegio. También observábamos quiénes son las que están afuera de los centros de detención, quiénes se rebuscan, a quién afectó a las mujeres. Entonces creo que ese ha sido un tema importante de ver. Ante la falta de datos, ya voy a hablar eso, hasta cierto punto oficiales, nosotros hemos tenido que los medios han buscado coberturas que evidencien aspectos que antes estaban invisibilizados. El rol de las mujeres en todo esto. Número 2. Lo número 3, hemos visto también esfuerzos sumamente interesantes de las organizaciones de la sociedad civil ante las cuales generar información. ¿Cómo generar información? Establecer como alianzas de trabajo, ¿verdad? Y cuando dan conferencias de prensa, desagregar datos de quienes a quienes se ha llevado el régimen, ¿verdad? Por ejemplo, decir, mire, organizaciones feministas,
En total tenemos tantos. Pero si lo desagregamos por género, son tantas mujeres. Si lo desagregamos, son hombres. Y si incluimos otra perspectiva de, aunque no nos guste, esta sociedad es diversa, también se han llevado a personas de la comunidad LGBTIQ. Entonces, esa generación de datos que tanto hace falta para su trabajo periodístico, para el mío, para la sociedad civil y que se informe, es clave, ¿verdad? Entonces, esos esfuerzos son sumamente interesantes y estamos viendo formas más creativas, no solo de contar al amigo en enemigo, sino de generar información y ser un contrapeso informativo profesional, no solo criticar y todo lo demás, frente a la información que falta, ¿verdad? Entonces creo que eso ha sido clave como un tema del 2022 y me parece la pena resaltarlo. ¿Cómo, Ivonne, los medios de comunicación, hablando de cómo debemos informar bien a la población, deben hacer esta labor, tomando en cuenta ya lo que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Cómo es que el gobierno utiliza esas narrativas. Y yo he escuchado a mucha gente decir, no, es que leer, por ejemplo, una investigación es tan larga, es tan extensa, es que eso es aburrido. Y mejor prefieren informarse con, bueno, entre comillas, informarse con el YouTube. Así es. ¿Verdad? Que le pone mensajes más cortos, que incluye diferentes elementos, que llama la atención de la gente. Es un reto para los medios de comunicación en este momento transmitir mensajes que lleguen a la gente cuando tenemos esta maquinaria de comunicación gubernamental. Mire, creo yo que ahí, bueno, yo estoy viendo esfuerzos, me consta, de que muchos medios de comunicación quieren acercarse a la ciudadanía, ¿verdad? Por ejemplo, vemos producciones interesantes de videos cortos, ¿verdad? ¿Qué es lo que le apela a la gente? Volvemos nuevamente a cómo es esta generación. A esta generación, incluso a muchos de nosotros, porque las redes nos han acostumbrado así, nos gusta que nos entretengan. Yo lo que quiero preguntar, y voy a hacer el ejercicio con mis estudiantes, se lo juro, que ahorita cuando ya tenga 60, 70 lo voy a hacer, y les voy a preguntar, ok, ¿es posible hacer contenido profesional, informativo y al mismo tiempo entretener? ¿Y cómo? Porque eso está en la clave, en la clave de la forma en cómo ellos interpretan el mundo, ¿verdad? Entonces, porque a nuestro juicio, ¿verdad? Llamar la atención, entretener y captar a la gente puede tener muchos elementos de la estrategia que actualmente se utiliza. Vamos a cruzar nosotros esa brecha, vamos a cruzar nosotros ese umbral. Entonces creo que los medios tienen la dificultad, el reto, pongámoslo el reto, de, sí, lanzar mensajes más breves, ¿verdad? O sea, o videos más cortos sobre un tema. Creo que también es cierto que nos estamos enfocando en lo actual, ¿verdad? Pero a la gente le falta contexto, ¿verdad? ¿En qué sentido contexto? O sea, ¿y esto de dónde viene? ¿Cabe eso en un video de 2 minutos? Que usted sabe que se incluye en una nota periodística, ¿verdad? ¿Cómo le voy a explicar un contexto en 30 segundos? Una cosa histórica, porque ahorita estamos hablando de cosas que vienen desde atrás. Vaya, y de ahí, ¿cómo voy a poner al personaje? No sé si son cosas que se pelean, para mí sí, porque si ya le estoy hablando de personaje, es la fuente, no es el personaje. Entonces, el reto es cómo yo voy a manejar, llamarle la atención, construir una narrativa de un tema que es complejo, pero al mismo tiempo no caer en la lógica de caricaturizar el problema. Entonces, tiene que haber una manera, como ya lo están experimentando medios del primer mundo, el New York Times y otros periódicos británicos, de cómo llamo y apelo a las nuevas generaciones, pero sin caer, esas son mis alarmas, perdón, pero sin caer en la ridiculización, la caricaturización o lo básico de un tema. Entonces, ese es un reto, cómo generar contenido, ¿verdad? Porque usted sabe, YSUCA no va a generar un contenido atacando gente. Y eso es mucho el contenido que caracteriza, como que están viendo una serie de Netflix, que se atacan, que les gusta ver la comidilla. Tenemos ese límite, podemos cruzar esa brecha a los medios de comunicación. Y en ese sentido también tiene razón, en el hecho de que a mucha gente no le gusta leer, ¿verdad? Y los medios también
por falta de personal, porque esto es falta de personal, ¿verdad? No tienen productores de videos que lo hagan. Imagínense, ahora un medio tendría que contratar, no solo a los reporteros, que se generan un tema, yo no sé cuántos temas trabajan, quizás 3 temas diarios y van trabajando así, sino que también, no solo cuando van a hacer la información, sino, bueno, y ahora cómo se lo cuento a las nuevas audiencias, que es una de las estrategias exitosas de esta estrategia, pues valga la redundancia, se llama nanosegmentación, que no solo está en microsegmentación por audiencia, sino con la información de las redes sociales le llega a cada persona el mensaje que quiere. Se imagina la inversión millonaria y la competencia que los medios tienen que hacer para eso. Es una competencia que queremos ganar, es una carrera que queremos correr, podemos, o cómo hacemos. Ahí también eso es otra cosa para que la gente vea que el tema de los medios no es tan sencillo. Sí. Bueno, también vamos a hablar más adelante sobre este punto que usted ha tocado, y es la inversión también, ¿verdad? ¿Cuánto se invierte en estas estrategias de comunicación? Bueno, conocimos esto sobre las granjas de bots, ¿verdad? También. Que funcionan también acá y bueno, y que son miles de dólares en todo esto. Ya volvemos, no nos cambien. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete de la mañana con 33 minutos. Gracias por continuar en sintonía de Radio YSUCA. Estamos haciendo una evaluación del tema comunicacional del gobierno. Se encuentra con nosotros Ivonne Rivera, catedrática del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Usted puede participar en esta entrevista, ya conoce los mecanismos, marcando de manera directa al 2275-9501, 2275-9502, o dejándonos sus mensajes de texto o de voz al WhatsApp 75 71 27 79. Si gusta, también puede hacerlo a través de nuestro Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo. Ahí puede dejarnos también sus mensajes de texto. Tenemos algunos mensajes que ya nos han llegado. Ivonne, voy a dar lectura a continuación. Dice: buenos días, cada día la información es variada y constante. La libertad de expresión en nuestro país es preciosa, dice, venga de donde venga, y el juicio de valor de dichas informaciones queda en nosotros como espectadores. Buenos días, me parece que muchos medios de comunicación han tergiversado su verdadera función, que es informar de manera neutral y no tomar postura política. En muchas ocasiones la postura es opositora al gobierno, desinforman con noticias sin fuente, a veces falsas, y luego se quejan de que la población los llame opositores y no crean sus noticias. Otro mensaje dice: buenos días, a su invitada le consulto. 1. ¿No le parece montaje el arresto de pandillero en ataúd sobre vehículo? 2. ¿Ha habido falta de agua potable durante horas o días completos? No hay noticias sobre esto. 3.
Adiós al derecho de disponer de nuestro dinero cotizado en las AFPs. Solo ellos y el gobierno tienen la propiedad de este fondo. Vamos a dar paso a una llamada que tenemos. Buenos días. Buenos días, a ambas ahí. Buenos días. Fíjese que yo observo, por ejemplo, estos diarios digitales que son bien investigadores, ¿verdad? Que muchas veces la información es muy verdadera y de investigación, pero es tan larga que uno se cansa de leer, ¿verdad? Aunque para uno le parezca que es la verdad la que están diciendo, ¿verdad? Entonces uno está muy cansado y lo deja de leer. Esa es en cuanto a eso. Ahora, yo sé ver, aquí nos lo mandan. Hay un programa de un peruano en Miami, él es de tendencia de derecha, pero no sé de qué forma él ha trabajado su imagen. Es muy simpático, empático también, y aunque sea de pensamiento de derecha y uno sea lo contrario, pues bueno, con mi hija solíamos verlo y hasta nos molestaba que nos cambiaran el canal, ¿verdad? Y sabíamos que él no estaba diciendo la verdad sobre gobiernos de otros países, ¿verdad? Pero sí lo mirábamos. Y vaya, y era tanto que, bueno, un día llegó a este cantante Serrat, más todavía uno, ¿verdad? Qué democrático es, ¿verdad? Pero sabemos que él no piensa de una manera de progreso, pero tiene una habilidad de atrapar a la gente que tiene un pensamiento progresista, le digo. Y es muy bueno el programa. Entonces es eso, ¿verdad? Con lo que ustedes hablan ahora, ¿verdad? Que uno lo mira aunque no esté de acuerdo con sus ideas. Eso, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos más mensajes. Dice, buenos días, Ivonne y Kenia. Este tema se puede ligar al de ayer. El doctor Picardo hablaba sobre la baja escolaridad y escolaridad vulnerable y cómo la falta de educación era proporcional a la credibilidad que le da esta gente al gobierno. Siento que se puede referir la escolaridad baja a personas que no se forman de verdad, no a quien no tenga estudios universitarios, sino a todos aquellos que aunque tengan título parecen no tenerlo y se ciegan. Ahora, con lo del tema de hoy, lo relaciono con la forma en la que el gobierno monta producciones cinematográficas clase B y C, de cómo encuentran un gran paquete de marihuana supuestamente escondido en un zapato, cuando el supuesto paquete de droga ni cabe en el mismo. Encuentran a alguien supuestamente escondido en un barril y así varias cosas. Yo no me lo creo, dice, obviamente son montajes, pero ¿será que alguien se lo cree? Me imagino que es esa gente que tiene cero información crítica. Saludos. Más mensajes. Buenos días. La información es poder y el buen manejo de ella es necesario para un buen gobierno, para tener una buena comunicación con el pueblo. Y ahora sabemos de cómo se está manejando el dinero de todos. Sabemos que se está mejorando tanto la infraestructura, seguridad y buen manejo de las finanzas. Ahora no solo se lee de las inversiones, sino que se ve el trabajo en el territorio nacional. Dicen saludos. ¿Cuánto dinero se gastará para mantener esa maquinaria propagandística bien aceitada? Nos preguntan. La gente está tan hipnotizada que no le importa que estén gastando fondos públicos, sus impuestos, para patrocinar el aparataje propagandístico. Menciona un nombre ahí. Estado comunicacional invade sentimientos y emociones, repite y repite falsedades para convertirlas en verdades. Gracias, saludos a todos en la boca. Dice hay que tener claro que en una guerra identificar al enemigo es fundamental. Creo que la idea de conocer al enemigo no es malo. Incluso podemos ver este tema bíblicamente, si así se quiere, entre el bueno y el malo. Creo que aquí se trata de una guerra, no de armas, pero de ganar corazones, tal como lo menciona la Biblia. La seguridad, dicen entre comillas, ponen la palabra. Tanto miedo tenía el pueblo antes del régimen de excepción que amanecía en los restaurantes, chupaderos, paseos. Menciona algunas zonas ahí de San Salvador y otras, de otro tipo de restaurantes. Tenemos también audios que nos han llegado por WhatsApp. Escuchemos. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días a Ivonne. Buenos días. Estaba revisando yo algunos periódicos como, por ejemplo, la revista Factum,
El Faro y algunos otros medios que han sido altamente denigrados por el gobierno, que están buscando alternativas modernas hacia comunicar sus mensajes. Entonces las noticias salen en audio, podcast, salen videos, ¿verdad? Y hay unas secciones muy entretenidas. De la UCA destaco cómo con algo tan coloquial hacen las pasadas de Don Julián, que me parece que es un contenido muy coloquial, pero con mucho elemento conceptual, ¿verdad? De crítica muy sagaz, muy mordaz. Entonces, creo que los periódicos, los medios de comunicación sí están haciendo ese giro, pero como muy bien lo señala, la vorágine millonaria de lo que tiene el Estado es bastante grande. Y por ejemplo, el caso de las personas que detuvieron porque estaban haciendo una protesta en Soyapango, fue un medio que ellos han posicionado, que ya estaba dándole vuelta, le dio vuelta a la historia, ¿verdad? Entonces, sí, es una persona que está siendo contratada o que ha sido planificado para desestabilizar, y no, ellos mismos han ido a detener al alcalde a la alcaldesa que no les pagaba, pues, o sea, que parte de la historia es inventada, o sea, pero como simplifican las historias, y sí hay mucha tendencia a contar historias. Un saludo. Muchísimas gracias. Tenemos muchos mensajes que nos están llegando. Dice: el régimen tiene un montón de cuentas de troles, así como medios formales que están a su servicio y son los encargados de generar los temas cortinas de humo para opacar los verdaderos problemas. No todo lo que nos venden es cierto, porque puede ser show montados, como el caso del pandillero en el ataúd, nos dicen. Tenemos otros mensajes vía WhatsApp. Antes una llamada de teléfono. Ok, buenos días. Buenos días. El éxito de Nayib Bukele es solo uno. Se ha ganado el apoyo del poder fáctico corrupto que tiene el control de la vida de esta nación y del Estado. Esta es la realidad. Nayib Bukele, como persona, lo único que tiene es la juventud que manifiesta, el don de palabra, la forma en que utiliza la palabra, el tono con que la dice, pero él con su gesto manifiesta su autoritarismo y su inclinación a dominar a las personas a la fuerza. Pero como tiene el apoyo fáctico del sistema sistémico corrupto que controla la vida de la nación y del Estado, y lo están apoyando, por eso es, no es por otra cosa. Por lo tanto, el pueblo tiene que generar el mismo poder fáctico que tuvo en los años 70, 80, 90 para vencer al poder fáctico que apoya a Nayib Bukele. Pase muy buenos días. Gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a un audio más vía WhatsApp para luego darle la palabra. Buenos días a Radio UCA, a los radioescuchas y a la exponente. Nada más quiero hacer un análisis del tema de los medios de comunicación y del contenido que estos distribuyen, y sobre todo el tipo de información noticiaria. Pero quiero ser enfático en que realmente la tecnología y los otros medios alternos de difusión han venido a desplazar a los medios tradicionales en una forma de pasos agigantados. Y para hacer una reseña histórica, hace 100 años los primeros medios de comunicación era la Vox Populi, era el mensaje de voz a voz, ya que era menos la población. Después surge la radio, y como un medio juntamente con la prensa, pues a transmitir los mensajes, los cuales estos dos medios se mantienen por aproximadamente aproximadamente unos 80, 100 años. Por ahí por los años 70 ya prácticamente el poder adquisitivo se mejora y todo el mundo puede acceder a un televisor, 70, 80 y 90.
Entonces la televisión se posicionó como un medio de difusión primario, con un contenido único en el sentido de la información. Todo el mundo estaba pendiente de la televisión, y cuando fue la era del radio. Ahora realmente la televisión está quedando desplazada, las noticias. Ya las noticias las andamos en la mano, en el celular. Es más fácil leer un cortito de una noticia concisa y concreta de lo que queremos saber, y ya nos despreocupamos totalmente de lo que viene después, porque realmente los medios de papel escrito van a desaparecer, el papel físico va a desaparecer, la televisión local va a desaparecer también. Recordemos que el contenido y los programas ya resultan aburridos para los jóvenes, para las nuevas generaciones. Tenemos los medios de streaming que nos están sustituyendo y están prácticamente consumiendo toda la atención de la gente, porque son contenidos de mayor interés. Por ejemplo, Netflix, HBO Lee y todos esos compañías de programas de streaming, que realmente, le digo, el contenido lastimosamente en la televisión local ya está desfasada, ya a nadie le interesa lo que los medios locales estén publicando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus mensajes. Vamos a quedarnos hasta acá. Si nos queda tiempo, retomamos, porque son muchos los que nos están llegando, Ivonne, pero les cedo la palabra ahorita. Bueno, el primero les agradezco, porque creo que este tema hay mucho que tenemos que dialogar, sí, ¿verdad? En términos de comunicación, no es solo usar un teléfono, no, son otro montón de cosas que también implican aspectos de la cultura. Bueno, quiero comenzar así, voy a ir brevemente, ¿verdad? Hicieron una afirmación que tenemos información variada y constante. Ojo, cuando se estudia comunicaciones, y aquí sí lo tengo que ser enfático porque uno estudia para hacer comunicaciones, a uno le enseñan lo siguiente, que no cualquier cosa es información, aunque nosotros queramos creer que es información, ¿verdad? Y que el carácter constante no es porque me llega, sino porque alguien lo ha programado. Entonces yo lo que quiero apelar a las audiencias es que en primer lugar hay que tener cuidado qué consideramos información. Hay autores norteamericanos que ellos fueron los primeros que enfrentaron este problema de la desinformación. Bueno, en general siempre ha habido desinformación. Desde los gobiernos, después de la firma de los acuerdos de paz, una forma de ganar adeptos, de ganar a personas, de convencerlas, ha sido desinformando. Solo que la desinformación estaba en los periódicos, ¿verdad?, en la radio, etcétera, etcétera. Y eso me lleva a otro punto. Entonces, la información es algo que me ayuda a tomar decisiones. Pero cada vez más las personas ahorita creen que información es un tuit. No, un tuit es una opinión, ¿verdad?, en muchas ocasiones. La manera en cómo se gestiona la comunicación organizacional en muchas cuentas no es informativa, ¿verdad? Porque también los medios, también se enseña en nuestras aulas que las redes sociales pueden ser una fuente informativa. Sin embargo, hay que contrastarla. Entonces, ¿cuál es la clave de ese valioso carácter del periodismo? Que usted tiene un dato, el dato se pone en contexto y que usted verifica. Y tiene que consultar al menos una fuente de cada lado, ¿verdad? Entonces, que decir que todo es información, que tenemos información variada, y otra tendencia es que la mayoría de la gente busca las redes como entretenimiento. Entonces es como que usted me quitó los lentes, y voy a entrar a las redes y me voy a informar. Y entonces entro a las redes, me pongo los lentes, ¿y qué encuentro? Entretenimiento. Entonces, están manipulando a las audiencias para que crean que todo lo que está en las redes es informativo, pero no. Le ponen el formato, el envoltorio, de que es informativo, pero divertido. Ya habíamos hablado que lo divertido no necesariamente es informativo. Que uno tiene que ser experto en ese volado para informar. Y que nosotros, como profesionales de la comunicación, tenemos criterios que nos han enseñado a lo largo de una carrera. ¿Cuántas fuentes? El contraste, etcétera, etcétera. Eso me lleva a otra cosa, a la línea editorial. Creo que hay hay muchas personas que creen que los medios son, ¿cómo se llama? Sí, informan, pero los medios informan de acuerdo a su línea editorial. Y ese término nos tiene que quedar claro. ¿Qué es la línea editorial? Lo que les expliqué con mi papá. El diario de hoy antes era de derecha extrema.
La prensa gráfica, por ejemplo, extrema derecha, pero en la prensa gráfica tiene otro enfoque que se ve en sus noticias y uno dice, bueno, ¿y estos de qué son? ¿Verdad? Antes teníamos el otro medio que se llamaba el Colatino, era otro. Entonces, siempre yo cada vez que doy talleres digo, jóvenes, los medios son empresas, ¿sí o no? Porque luchan por sobrevivir. Entonces, no idealicemos allá a estas alturas del partido, ¿verdad? Del carácter de los medios sobreviven, como todo el mundo quiere sobrevivir. Y en ese sentido tienen una línea editorial. ¿Qué es lo que compete a un ciudadano? Saber la línea editorial de cada medio y decir, este representa este punto de vista. Como cuando la familia, este bicho de 15 años representa esto. Y va a analizar desde esto que quiere posicionar. Y los ciudadanos tenemos que ser claros que informarse implica no que nos guste y no nos guste un medio, sino contrastar toda la maraña de información, porque la información es constante, la información es variada y la información está enmarcada para que a mí me guste y no me guste, y ese no es el propósito de la información. Seguido. Noticias largas, entiendo, inleíbles, pero ahí viene la postura o el medio de hacer más sintéticos sus mensajes. Y como ya dijimos, muchos medios son no empresas en el sentido malo, porque la gente evalúa bueno y malo, y las empresas malas y las empresas buenas. No, sobrevivir, como todos estamos sobreviviendo. Y hay gente que dice que son inleíbles. Tienen ellos personas que expertas en contenido de videos para resumir la información y que cumpla con estándares informativos. Hasta pueden sacar hasta 5 videos de 3 minutos. Y eso es complejo para un medio. Por otro lado, lo de los opositores. Si algo quiero yo apelar, y ahí sí directamente a la audiencia de la YSU, a todos los que nos escuchan, es que un componente clave de todo ciudadano es que dejemos de ver la cuestión de los opositores, porque los invito a que vean un periódico de los años 80, en YouTube lo pueden encontrar los noticieros. Y antes incluso de los años 80, ¿verdad? Lo que nos llevó al conflicto armado fue enmarcar al que pensaba diferente como un opositor. Y también el otro, la guerra. Ahí hablábamos narrativas, metáforas, ¿verdad? Hablábamos de valores culturales y decimos que el otro es mi opositor en términos de guerra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eliminarlo. ¿Estamos nosotros como salvadoreños para volver a eso otra vez? Estamos nosotros como que no ha habido ningún cambio y que no es que... Pero la democracia cuesta porque es cuestión de consensos. Y se nos está haciendo creer que el consenso es malo. Y tenemos que discutir. No discutir, tenemos que dialogar, que es una de las competencias clave en todo proceso de comunicación. Hay gente que se capacita y es millonaria para dialogar. No la falsa idea de diálogo. Ay, que te voy a contestar y te voy a dar like para que vos creas que estoy interactuando con vos. Eso es falso, ¿verdad? O sea, vayan a hablar con cualquiera persona encargada de marketing, e interacción es contestar un mensaje diferido y diferente para cada tipo de persona. Eso es diálogo, no que te den like o te retuiteen, ¿verdad? Entonces, ¿qué ilusión tenemos de interacción, cercanía? Precisamente la palabra lo dice, ilusión. ¿Nos están creando la ilusión de cercanía o no? ¿O es superficial y que uno medio rasca ahí, ¿verdad? Entonces creo que tenemos como ciudadanos que pensar mucho en qué palabras utilizamos para referirnos al que no está de acuerdo conmigo y que tiene derecho a no estar de acuerdo conmigo. Tenemos derecho a platicar con otro y que el otro no me trate de imponer su punto de vista, que es un elemento que los salvadoreños tenemos en el tuétano, en el ADN. No me gusta, entonces ¿qué voy a hacer? Te voy a eliminar. Lamentablemente somos personas, bueno, no lamentablemente. Bueno, sí, en esa lógica lamentablemente somos personas, no somos plagas, no somos cuca que nos va a fumigar y nos va a eliminar del panorama. ¿Ven lo peligroso de ciertas maneras de hablar de las cosas? Eliminar. ¿Qué significa? Te voy a matar. Y ya venimos de ahí y no podemos volver ahí. Entonces, ven, términos, opositores, guerra, etcétera, etcétera, ya tienen que estar en nuestro ADN y si no lo vivieron, pues pregunten, hablen con sus abuelos, hablen con la generación que se nos perdió lamentablemente por la pandemia,
para qué pasaba en aquellos tiempos y no lo veamos como el enemigo, sino que veamos, bueno, estamos en tiempos modernos, hay que redefinir las relaciones que entablamos con los medios, etcétera, etcétera. Hay un elemento que a mí me interesa mucho resaltar. Mi mamá 92 años, mi papá también, solo llegaron al 6º grado. Y mi mamá, cuando comenzó toda esta estrategia de comunicación, dialogaba consigo misma. Y decía, esto yo ya lo viví. Entonces, en ese sentido, podemos decir, y lo he comprobado en la audiencia de la YSUCA, la gente realmente tiene que ver con el grado de escolaridad. Tiene que ver, pues digo realmente. Está relacionado, hay una correlación con el grado, o sea, correlación quiere decir que solo hay una relación que se establece, no hay una causalidad, no hay causa y efecto. Entonces, ¿está correlacionado con el grado de escolaridad o está con la generación de personas y el interés por informarse? ¿Ve? Entonces, creo que hay que hacer muchos contrastes porque en estos tiempos no es cierto que hay cierto grado de escolaridad relacionado con el pensamiento crítico, pero hay otra gente, tal como bien decían, que hay gente que doctorados puede tener, pero no va más allá de lo que se nos presenta. Otra cosa, yo solo quiero hacer una pregunta. No, primero voy a decir, ¿qué es lo que sucede con nuestro consumo de medios? Bien lo dijeron, es lo que queremos saber. Lo sentimos mucho, pero como ciudadanos no es lo que yo quiero saber. Es lo que debo saber para tomar decisiones que afecten al país. Y en ese sentido, cada vez que yo veo un tema flotando por ahí, yo tengo que pensar, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está pasando? Y para eso tengo que informarme de varios lugares, no solo de los que me gustan. Y de ahí, ¿por qué está pasando? Esos son los consejos claves que nosotros, ¿qué pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Y por qué pasa? Hasta después puede opinar, ¿verdad? Mientras tanto, no. Y finalmente, preguntémonos, si los medios tradicionales ya no funcionaran, si hubieran sido trasladados por los digitales, ¿por qué un gobierno quisiera crear un canal y aparecer en todos los canales de los espacios, que los funcionarios aparezcan en los espacios de entrevistas de todos los medios? Sí, ya está desplazado por las redes sociales, la televisión. ¿Por qué crear un canal? ¿Por qué invertir? ¿Por qué contratar? Pensemos, porque la radio, si ya está desplazada la radio por el internet y todo lo demás, ¿por qué transmitir mensajes en la radio? Y finalmente, ¿por qué el periódico? Si ya estamos cansados que los medios no sirven, que el papel se va a acabar, ¿por qué financiar un periódico? Ven, ¿qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Por qué pasa? Entonces, si algo voy a quedarme con yo este día, es, en primer lugar, le suplico el uso de estos términos. Opositores, ya vimos en qué lenguaje platiquen con los abuelos, vea, a quién se les decía así antes. Y si algo así, que, o sea, ya lo otro sería, ¿qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Y por qué pasa? Y creo que ahí nosotros vamos a tener un poco más de cautela para decir, y viene la duda, que eso es lo clave que debemos tener. Así es, dudar de todo y bueno, cuestionarnos, preguntarnos, eso se está perdiendo, ¿verdad? Bueno, hemos terminado ya, el tiempo se nos fue volando, Ivonne, no hemos sentido. Sí, nos queda mucho por hablar sobre este tema. Quiero agradecerle que nos haya acompañado y por supuesto vamos a continuar hablando sobre estos temas que como usted decía al inicio, no se ponen en agenda de los medios y son de suma importancia si no veamos el interés que le ha puesto la gente, ¿verdad? Y cuántos comentarios y preguntas hemos tenido en este tema. Gracias, Ivonne. Gracias. Bueno, muchas gracias a la audiencia de la YSUCA, siempre para la UCA, para la YSUCA y para la gente que nos escucha. Para mí es valiosísimo salir de las aulas y venir a hablar con ustedes el día de hoy. Les agradezco muchísimo que hayan participado, que nos hayan hablado. No hemos tratado de legitimar ni deslegitimar. Son bienvenidos los puntos de vista y aquí el diálogo nuevamente es clave. Así que muchas gracias a los
las audiencias de la YSUCA por haberme tenido aquí el día de hoy y por haber platicado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a usted también, siempre por estar pendiente. Les recuerdo que esta entrevista queda también en nuestro canal de YouTube. Puede buscarnos como Radio YSUCA 91.7 FM y también queda en nuestra página de Facebook. Puede volver a verla, puede compartirla también con sus amigos y familiares. Es importante también esto. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.